El día de hoy nos encontramos de gala porque se presenta el número 8 de cadena de custodia, obviamente liderada por Grupo Criminogénesis y su director, el doctor Alejandro Carlos Espinosa, a quien agradecemos que siempre se sume a este espacio de 5 palabras, una respuesta en Metropolitano Noticias. Y el día de hoy, como siempre, a quienes no tienen el gusto de conocerlo, he de referir que el doctor Alejandro Carlos Espinosa actualmente es director de investigación en la Guardia Nacional, también es miembro investigador del Sistema Nacional de Investigación Nivel 1, quien también se ha desempeñado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como juez ad hoc en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos Valentina Rosendo Cantú, Inés Fernández Ortega, entre otros, miembro de diversas academias, pero quiero destacar y a la vez felicitar, claro que está, al doctor porque es parte de la 40 antigüedad de la maestría en Seguridad Nacional por el Colegio de Defensa Nacional en la Secretaría de Defensa Nacional, obviamente de México, y que no cualquiera puede entrar en esos espacios, y es darle precisar que el doctor siempre poniendo en alto el tema de la preparación. Por otro lado, también es profesor por posición de Derechos Humanos y diversas materias, no solo en la UNAM, sino en diversas instituciones, autor de muchísimos libros, entre los que destacan Derecho Militar Mexicano, Procesal Militar, Operacional. De los últimos que nos ha presentado aquí en Metropolitano Noticias ha sido el libro de Función Policial de Derechos Humanos y también temas de anticorrupción, ¿verdad? Y la materia de seguridad pública. Actualmente también ha fungido como consejero universitario, entre muchísimas cuestiones que ha realizado. Se publicó recientemente también la segunda edición del libro Anticorrupción en la Seguridad Pública y que está disponible también a nivel nacional en el portal de la Secretaría, y que es dable precisar, el doctor siempre trae trabajos de primer nivel, como el que hoy nos presenta en el número 8 de la revista Cadena de Custodia. Doctor, muchas gracias por sumarte el día de hoy a este espacio y, como mencionaba, un lujo siempre tenerte. No, por el contrario, Keren, me siento muy agradecido nuevamente por esta invitación, agradecido contigo en lo personal, agradecido con Metropolitano Noticias por el espacio y bueno, y muy contentos de verdad por este número 8 de la revista Cadena de Custodia, el éxito de la investigación con un tema particularmente interesante sobre la escena del crimen, ¿no? Que me parece muy importante. ¿Por qué decidiste, doctor, que este fuera el mensaje de entrada, el punto de partida de todos los articulistas que participan en este número 8, la escena del crimen? ¿Por qué la importancia de hablar de este tema? Particularmente es un tema, eh, ¿Por qué es escena un del tema crimen? particular. Así es, doctor. Sí, es en el crimen, pues bueno, pues porque digamos que es el punto de partida del análisis y de la investigación. La alteración de la escena del crimen, pues evidentemente nos puede llevar a un error judicial, nos puede llevar también a castigar a un inocente, en fin, ¿no? O sea, no nos va a llevar a la verdad. Resulta de fundamental importancia el qué ocurrió, cómo ocurrió, por qué ocurrió, dónde ocurrió. Entonces todo eso se tiene que resguardar. Entonces, aquí los protocolos juegan un rol muy importante y partir de este tema, digamos que forense, pragmático, real, que tiene que ver con lo que ocurre todos los días, ¿no? Y a partir de donde se van a realizar las investigaciones, ¿cuántas veces la escena del crimen no es alterada, por ejemplo, ¿no? Y esto, pues evidentemente va a impactar en la investigación y va a impactar en el proceso, va a impactar en el juicio y va a impactar en todas partes, ¿no? Entonces, hablar de escena del crimen desde diferentes abordajes es sustancialmente importante para todos los actores del sistema de justicia penal, pero sobre todo para garantizar el acceso a la justicia de las personas. Y precisamente hablando de garantizar este acceso a la justicia de las personas,
nos lleva precisamente a hablar del por qué la importancia del lugar de intervención, doctor. ¿Por qué? Bueno, evidentemente, ¿por qué? Porque está sujeto, como lo decía, a una especial capacidad por parte de quienes intervienen, ¿no? La policía con capacidades para procesar el lugar de los hechos es fundamental. Que se respete todo este tema relativo a salvaguardar el lugar, ¿no? El lugar en donde ocurrieron los hechos, pues, por la policía y también por las otras autoridades que intervienen. Creo que en la revista Cadena de Custodia se hace muchos abordajes de este tipo, en donde destaca, pues bueno, no lo sé, mire, aquí se lo voy a poner a la consideración la portada, ¿no? Un artículo maravilloso de la maestra María del Carmen Castaneira, ¿no? Que habla de la escena del crimen, la investigación científica en el lugar de intervención. Entonces, desde ahí nace el debate, el análisis, escena del crimen, el lugar de intervención. Al final del camino estamos hablando de una misma circunstancia bajo distintos abordajes. La preservación de este espacio es muy importante y por eso fueron convocados los expertos. Realmente me parece que se hayan sumado peritos, que se hayan sumado personas con capacidades, pero sobre todo con práctica, o sea, porque bueno, desde el mundo de la academia, desde el mundo del análisis, podemos imaginar muchas cosas, pero la realidad es de las personas que tienen, por ejemplo, la necesidad de hacer un levantamiento, de hacer un resguardo, ¿no? De estar en el lugar, de salvaguardar las evidencias. Entonces, en este sentido, yo creo que haber hecho este contacto con los expertos y vincularlo con el proceso en las investigaciones y en los procesos penales, pues es fundamental, ¿no? Y obviamente, como Eso diría yo. decías, claro, doctor, como decías que es fundamental la participación de especialistas, no solo del área del derecho, sino de peritos, quienes participan en conjunto en estos procesos, y parte de ello nos lleva precisamente de hablar de la investigación, de la participación multidisciplinaria, tanto de peritos como de abogados, etcétera, quienes confluyen precisamente en la escena del crimen, en lugar de intervención, y que me gustaría que retomaras, doctor, la investigación también como parte, enlace en esta escena. Sí, yo partiría de una frase muy recurrente, ¿no? En el sistema forense, práctico como forense, eh, que nos lleva a una realidad diaria prácticamente, ¿no? En el siguiente sentido, ¿no? Una averiguación previa mal realizada equivale, bueno, una averiguación previa, una investigación, entendamos, pues, ¿no? Equivale a un asunto perdido en el proceso. Y bueno, ¿desde dónde nace o sea, cuál es el punto de partida de la investigación? ¿Me explico? Pues el punto de partida de la investigación es la escena del crimen, hablando de crímenes, ¿no? Entendiendo por crímenes en ese sentido lato, pues los delitos, o sea, sabemos que en México no tenemos crímenes, que el concepto es mucho más criminológico, criminalístico, ¿no? Que desde el punto de vista penal, tú como penalista lo sabes perfectamente, no tenemos delitos, no tenemos crímenes, tenemos delitos, pero entendemos perfectamente que la escena de crimen es el lugar donde ocurrió el delito, ¿no? Y evidentemente es fundamental para llegar a una aseada investigación, ¿no? La asepsia en la investigación es fundamental. Y entonces la salvaguardia de ese lugar, el tratamiento de los indicios, ¿no? Y digamos que esto se ha hecho por las personas con capacidades para hacerlo, y que sean debidamente resguardadas las evidencias es fundamental, ¿no? Por eso creo que, y lo decía en un primer momento, ¿no? Que es
súper importante darle ese peso a la función pericial y a la función policial. O sea, a veces los queremos dejar como un poco siempre bajo esa idea de auxilio. No, no solo es auxilio, sino que su tarea es fundamental. Sí, por supuesto, están al auxilio de la investigación que hará el fiscal de manera profesional, ¿no? Digamos que de manera especializada. Pero no es menos especializada la función del policía, no es menos especializada la función del perito, ¿no? Y entonces, pues demos ese aval, ¿no? Demos ese reconocimiento y tratemos como los profesionales que son a estos servidores públicos de gran importancia, ¿no? Entonces, precisamente la ratio essendi de cadena de custodia tiene que ver con eso, una pista especializada para los peritos, ¿no? Para los policías, para los militares también, ¿no? Más ahora que los militares realizan funciones de policía. Y precisamente hablando de esa rapia escendi de cadena de custodia, y que retomas atinadamente el hecho de que los policías y peritos realizan una labor fundamental en la investigación, en las carpetas de investigación que actualmente se llevan, obviamente que dan origen a procesos penales, ¿verdad? Y que obviamente de esto emana la razón de este número de escena del crimen. Y nos lleva precisamente a otro punto, que es los dictámenes y su importancia y su vinculación tanto con la escena del crimen como en el momento en que se pueda llevar ante un especialista, pero también cómo se trabaja en una audiencia de juicio, la incorporación de la participación de un experto, de un perito, o de, en su caso, la opinión que realiza un experto, ¿no? Hemos visto que algunos artículos retoman el número, o mejor dicho, retoman la palabra de dictamen, y que muchos consideran que puede hablarse de dictamen o informe o alguna otra consideración de la opinión de un experto. En este tenor, ¿qué nos puedes decir, apreciado doctor? Muchas gracias, Karen. Muy interesante el análisis que realizas. A mí me parece que nosotros tenemos que hablar de un peritazgo, ¿no? O sea, y hablando, entendamos peritazgo, pues es este pronunciamiento de calidad del técnico, del experto, del científico. A mí me da la impresión, tengo esa creencia, ¿no? Que los grandes juicios penales, ¿no? No necesariamente los vas a ganar o se van a resolver favorablemente como la sociedad lo desea a través de brillantes disertaciones jurídicas. Sabemos que es muy importante el derecho y yo respeto y quiero mucho al derecho, me parece que es fundamental para el funcionamiento de la sociedad, pero también creo, ¿no?, que es a través de la criminalística, ¿no?, a través de los dictámenes, cómo vamos a lograr mejores resultados. Y lo voy a decir bajo esta expresión. Los juicios se ganan probando. Y digamos que el Ministerio Público también gana juicios, ¿no? O sea, pues, es que el Ministerio Público, bueno, pues también tiene su función, es la parte que acusa, ¿no? Es decir, que el Ministerio Público gana el juicio cuando se hace justicia, ¿no? Cuando conforme al debido proceso, ¿no?, se llevan estos elementos correctos para que el juez diga como juris dicente, ¿no?, la verdad, y le dé esa razón a la parte que corresponda, ya sea a la pretensión, ya sea a la resistencia, a cualquiera de los dos, ¿no? Pero con base en los dictámenes. Y esos dictámenes, pues evidentemente, parten pues muchas veces de la escena del crimen. O sea, la escena del crimen es como muy importante, particularmente en cierto tipo de delitos, ¿no? Sabemos que hay otros delitos en donde, pues, no necesariamente tenemos que preservar una escena del crimen, ¿no? Pero en los delitos violentos es como muy recurrente, o digamos que es casi sistemático, ¿no? Tener que
partir de este aspecto, ¿no? Ya sea en las lesiones, ya sea en el homicidio, ya sea, no lo sé, ¿no? En cualquier delito en donde estén involucradas las víctimas también, ¿no? Y también enlazando esta opinión que me parece fundamental de un experto como usted, doctor, y que además se colige tanto la parte académica como de campo y darle el justo valor a los peritajes y darle el justo valor al peritazgo, como retomas en tu opinión, doctor, también enlazar de la importancia de la participación de los abogados, pero sobre todo de los peritos, de los policías quienes intervienen en el lugar de intervención, en la escena del crimen, etcétera, para respetar una cadena de custodia. Y con este concepto quiero cerrar precisamente la cadena de custodia y el enlace que tiene con la participación de todos estos expertos. Bueno, yo diría que la cadena de custodia es, pues, buena, como lo dice el eslogan de la revista, el éxito de la investigación, ¿no? A mí me parece que una cadena de custodia mal llevada, mal lograda, equivale a una libertad, como lo diría Genaro González Licea, ¿no? En algún artículo diverso, en algún otro momento, en alguna otra publicación. Creo que la cadena de custodia pues, también es una forma de garantizar el acceso a la justicia, ¿no? Es por eso que la especialización, la profesionalización, digamos que la deontología, pero sobre todo, ¿no? Esta formación particularmente importante de los peritos, de los policías, ¿no? Con capacidades para procesar el lugar de los hechos, es una tarea, es un reto, diría yo, es un desafío para los tres órdenes de gobierno, para el nivel estatal, para el nivel municipal, ¿no? Y pues también para el nivel federal. De suerte tal que este estándar, porque tendremos que hablar de un estándar, que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales y que establecen la suma de protocolos bajo esta visión del derecho operacional, ¿no? Pues exigen una alta preparación por parte de estos funcionarios. Entonces, la cadena de custodia es, yo diría, fundamental en todos los juicios, en todos los procesos, en todas las investigaciones, ¿no? Incluso me iría muy lejos y te diría que la cadena de custodia también es materia de análisis, es materia de resguardo, es materia de cuidado y fundamental en los delitos cibernéticos, por ejemplo, ¿no? Y hasta ese nivel está llegando la especialización, las policías cibernéticas a nivel nacional, en los estados, en las entidades federativas, para no hablar solo de estados, sino de entidades federativas, incluida a la Ciudad de México, y, y a nivel federal, pues evidentemente cuentan con esta variable. ¿Sí? Claro, y doctor, quería también recoger un poco de lo que hablan cada uno de los artículos que se proponen en este número 8 de cadena de custodia, el éxito de la investigación, pues obviamente son 9 artículos, también se enlazan algunos protocolos que me gustaría que nos compartieras rápidamente el número 8 para que invites a todos nuestros seguidores a que lo lean, que hagan comentarios al respecto en torno a este número. Con muchísimo gusto. Yo creo que es muy merecida o este reconocimiento a los autores y voy a enunciar los títulos y a los autores, ¿no? Ya hablaba yo del caso de escena del crimen en la investigación científica en el lugar de la intervención de la maestra María del Carmen Castaneira, pero también tenemos otra importante aportación que es sobre la importancia del equipo que interviene en la escena del crimen de Ángela Aide Colmenares Pacheco, o bien otro abordaje verdaderamente importante, diferente pero importante, ¿no? Sobre el lugar de intervención como fuente de información relevante para la investigación. Esta parte que estuvimos analizando y reflexionando, que me parece súper importante porque, pues bueno, finalmente
de ahí se va a partir para poder hacer un pronunciamiento, primeramente por el fiscal, después reconocida por el juez y después a la hora de fallar, ¿no? En el juicio. Otro que me parece muy interesante es el lugar de los hechos, sus procedimientos criminalísticos como recolección de evidencias probatorias del delito de Martínez Ruiz o directrices paradigmáticas de la escena del crimen en México. Esta parte me parece mucho muy interesante, que se haga un subrayado, un acento especial de que en México, como si cada país tuviera reglas distintas cuando más o menos los estándares son los mismos. Lo que nos invita o nos hace pensar en la existencia de una problemática aquí, ¿no? Luego, algo muy interesante que, pues, por supuesto, es de tu autoría, Keren, y quiero hacer público el reconocimiento y sobre todo decirlo abiertamente, que eres de las abogadas jóvenes penalistas que más produce y que además tiene una, digamos que polifacética intervención en el sistema de justicia penal, incluso con los militares, ¿no? Muchas felicidades por eso. Muchas gracias, doctor. Coautoría en la escena del crimen. Coautoría en la escena del crimen. Entonces, aquí algo maravilloso que veo que tú ligas, ¿no? Es precisamente a la dogmática penal, con la parte criminalística. Esto es maravilloso, ¿no? Porque al final del camino es dogma, pragma, o sea, esta parte importante que siempre tiene que estar presente. Y bueno, Guillermo de Jesús García Ruiz, gran amigo guanajuatense, ¿no? La prueba indiciaria y la perspectiva de género en la escena del crimen, cuando sabemos que uno de los problemas más grandes que se tienen ahora es precisamente pues, los feminicidios a nivel nacional, ¿no? Entonces, que se haga este énfasis, este análisis, esta reflexión y este estudio, ¿no? sobre un delito en lo particular y sobre una función de escena del crimen en lo concreto, me parece muy importante, muy atinado. Juan José Santillán Gómez nos hace una pregunta provocadora, pero también que ya enuncia una respuesta, ¿no? Dice, ¿qué impacto tiene la escena del crimen dentro del proceso penal? O sea, pues evidentemente, creo que ya lo estuvimos soslayando, es muy importante, ¿no? El impacto es simple y sencillamente el que va a marcar el destino de ese procedimiento penal, ¿no? Porque al final del camino, que sea un procedimiento penal sin tropiezos, tendrá mucho que ver precisamente con que toda la parte relacionada con la investigación inicial, con la cadena de custodia, con la preservación de la escena del crimen y con el resguardo de los hallazgos, pues sea exitoso, ¿no? Luego hay algo muy importante, ya con esto estamos cerrando las participaciones, la diferencia entre peritaje y dictamen y su relación con el descubrimiento probatorio, ¿no? Aquí ya se meten hasta temas de razonamiento probatorio, ¿no? De teoría de la prueba, etcétera, donde yo creo que el número es muy generoso. ¿Por qué? Porque pues da espacio al análisis para los criminólogos, para los criminalistas, para los procesalistas y para los dogmáticos penales. Entonces, lo que nos invita también a reflexionar sobre esta visión de conjunto y esta multidisciplina penal que es tan importante para poder entender, pues bueno, qué ocurre en los espacios criminales, ¿no? Y quisiera hacer una reflexión, un reconocimiento, sobre todo porque, hay que decirlo bien claro, es un trabajo, un arduo trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el número se reproducen 2 protocolos muy valiosos, muy importantes, y yo diría muy responsables por parte de la Corte, que está poniéndose al nivel de lo que se está exigiendo para garantizar los debidos procesos. Uno de ellos es el protocolo para juzgar casos de tortura y malos tratos. Ya nos estaba haciendo muchísima falta contar con un instrumento de esta envergadura, de esta calidad, de este nivel y de esta claridad. O sea, no sé si has tenido la oportunidad, Keren, de leer el documento, pero es un documento maravilloso
sobre el cual yo doy la más amplia recomendación, ¿no? Y otro más que me parece complementa muchas cosas, protocolo para juzgar con perspectiva de género, ¿no? Creo que esta idea que no tiene muchos años, por lo menos en México, por lo menos desde mi experiencia académica en la universidad, calculo que era como el 2011, 2012, cuando se abrió en la maestría de Derecho, digo, en la especialidad de Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la UNAM, la materia de juzgar con perspectiva de género. Digamos que es un tema nuevo, ¿no? Entre comillas, nuevo, que viene a generar pues toda una necesidad de contar con un documento referente para el análisis. Entonces, se agradece públicamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues, compartir o hacer abiertos estos documentos y ponerlos a mano de jueces, de fiscales, de abogados, de peritos, de criminólogos, de criminalistas. ¿Por qué? Porque marca pautas, ¿no? Establece parámetros. Y esa sería la reflexión, con una invitación, por supuesto, no solo a la lectura, sino también a escribir. Necesitamos a los peritos escribiendo. Sabemos de sus capacidades, de sus conocimientos, de sus alcances, pero a veces no es tan fácil contar con esa información. Creo que es tiempo de socializar, ¿no? De socializar todas estas experiencias, porque lo supe en alguna época de mi vida. Fui el director de coordinación de interprocuradurías en la entonces Procuraduría de la República, y trataba con las direcciones de servicios periciales, en algunos casos coordinaciones a nivel nacional, ¿no? Y la verdad de las cosas, algo que requieren, pues es evidentemente socializar todo ese cúmulo de conocimientos que tienen cualquiera de las procuradurías. Sí, podría decir Veracruz, podría decir Hidalgo, podría decir Puebla, podría ser Guanajuato, o sea, no sé, que todos ellos, ¿no? Encuentren, por ejemplo, en cadena de custodia, un espacio de expresión sobre casos vivos. La idea en cadena de custodia ahora es comenzar a hacer análisis como clínico, ¿no? O sea, sabemos, esto nos llevaría a decir, vamos a atender al paciente en su cama, pero haciendo una analogía, vamos a atender los casos a partir del lugar de los hechos con la experiencia de los peritos, de los criminólogos, de los policías con capacidades de procesar el lugar de los hechos. Esa sería mi intervención, mi querida Karen. Muchas gracias, doctor, porque acabas de resumir precisamente la importancia de entrar a este estudio desde diversas aristas, de diversos prismas, tanto el prisma dogmático, pragmático, pero también metodológico, que se suma precisamente a través de las opiniones de cada uno de los expertos, no solo abogados, sino peritos, y eso es lo rico de cadena de custodia, que confluyen diversos especialistas hablando del éxito de la investigación, y el día de hoy que nos presentas número 8, escena del crimen. Gracias por sumarte en este espacio. Vamos a dejar el link para quienes quieran leer el número que hemos presentado, y también donde están pendientes los dos protocolos que nos acaba de hablar el doctor Alejandro Carlos Espinosa, y del cual es importante también estar involucrados. Gracias, doctor. Esto fue 5 palabras, una respuesta, y nos vemos en la siguiente. Y gracias por siempre abrir este espacio, doctor. No quiero despedirme sin agradecerte el que nos hayas dado la primicia precisamente de este número 8, precisamente hablando este número que se pone a disposición a nivel nacional, y que obviamente que todos en diversas partes pueden ingresar al link que se va a poner a disposición. Gracias por habernos dado esta oportunidad. No, al contrario, Karen, el agradecido soy yo, los agradecidos somos los autores, ¿no?, de cadena de custodia, y quienes integramos Criminogénesis, del que formas parte, por supuesto, ¿no? Y quisiera yo hacer una mención un poco al marginal a la entrevista, pero no quisiera dejar pasar esta oportunidad sin dejarte un reconocimiento y un afectuoso abrazo con motivo de tu reciente cumpleaños. Muchas felicidades. Muchas gracias, doctor. Esto fue 5 palabras, una respuesta,
y obviamente arrancando con este número 8. Gracias, doctor, por siempre sumarte. Nos vemos en una siguiente ocasión.